¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Todo bien? ¿Qué tal las inversiones? Espero que hayáis hecho las cosas correctamente, que hayáis tomado vuestras precauciones en cada inversión, y especialmente el tema de la gestión de riesgo es fundamental. Es muy importante tener en cuenta que por más que la probabilidad vaya a nuestro favor, siempre existe una probabilidad de pérdida y que por tanto es estrictamente necesario que llevemos una correcta gestión del dinero. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el análisis técnico semanal de los principales sectores económicos que estamos siguiendo todas las semanas. Y tengo delante de mí, pues bueno, al SP500, el SP500, el índice de referencia mundial, y vemos que la verdad es que después de 9 años de subida continuada, eso es algo que en los anteriores vídeos lo llevo recalcando desde hace mucho tiempo. Estaba muy caro y que el índice tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pues eso, pues tener un retroceso porque tenía que corregir semejante subida que desde el año 2016 no había corregido como debería de haber corregido y estaba muy caro. Y si tenemos en cuenta pues el tiempo acumulado anterior respecto de toda esta tendencia alcista, pues nos estamos dando cuenta que desde el año 2009 hasta hace poquito, pues prácticamente pues eran casi 9 años de subida continuada, lo cual ha roto por completo todos los patrones y todos los ciclos económicos que anteriormente pues había llevado o bien el SP500 o bien el resto de índices de referencia de otros países, cuando el promedio era entre 4 a 6 años, a 7 años, lo máximo que he estado observando de todos esos estudios de ciclos económicos que he estado haciendo, y era completamente anormal lo que estaba pasando, completamente anormal. Ni siquiera la burbuja de inmobiliaria de Japón había llegado a una prolongación de tantos años de subida, y sin embargo, pues nos encontrábamos ante una situación completamente anormal y que, obviamente, cuando uno ya ve este tipo de estructuras, ¿no? Pues yo cuando lo mencionaba que cuidado, chicos, cuidado, que el precio está muy caro, yo no veo compras, yo veo más ventas, pues al final, pues mi predicción, pues bueno, pues se ha cumplido, pero teniendo en cuenta en toda la historia, que nunca podemos nunca debemos de olvidarnos de la historia, para tomar las siguientes decisiones, porque obviamente cuando estábamos aquí yo lo decía, y si no, revisar mis anteriores vídeos para que veáis que yo decía que el precio estaba muy caro y que yo veía más ventas que compras. Al final, pues bueno, pues se ha cumplido, pero bueno, diciendo esto, pues ahora lo que tenemos que ver es, pues bueno, pues cómo tenemos que ahora que plantearnos pues este escenario. Lo primero que tenemos que plantearnos es si verdaderamente pues esto está roto, esta zona de aquí de soporte, estas zonas de aquí que yo había marcado, esta de aquí, que sí que prácticamente pues me la había respetado muy bien, había tenido un rebote muy importante, prácticamente pues hasta el 50% de toda esta subida, un poquito más, quizás hasta el 61%, dejándonos aquí un doble techo, y aquí esta subida aquí que no puede llegar a igualar formándome un triple techo, nos deja una debilidad por parte de los alcistas o parte de la demanda, y que automáticamente vuelve otra vez a tener el control la oferta, y que una vez roto este punto de aquí, este soporte de aquí importante, pues al final pues proyecta todo el movimiento hacia abajo. Como yo decía, pues habría que ver si esto podría ser una estructura de 1 para terminar aquí en una de 2 e iniciar una tercera. Eso es lo que no sabemos, Eso es lo que no sabemos. Generalmente suele haber estructuras de 3, pero las más seguras son las de 2. Las de 2 se suelen cumplir prácticamente al 90%, y las terceras pues pueden darse tres digamos, situaciones que de una estructura de 3, y eso solo lo vamos a poder ver a partir de donde se origine el movimiento de una tercera estructura. Mientras que no veamos ese posible cambio de tendencia aquí en plazo más temporal para iniciar un nuevo movimiento hacia abajo, pues la verdad es que no vamos a poder determinar qué tipo de estructura se me va a formar aquí.
Y por tanto el estudio de la primera estructura determinará las tres posibilidades que tenemos a la hora de establecer la tercera estructura. Aún así, la tercera estructura es la más improbable, la que menos se puede predecir, la que menos sabemos, pero que sí que una vez que sepamos que estamos en la estructura de 3, ya nos va a ser mucho más sencillo y más fácil poder determinar qué es lo que puede hacer el precio. Entonces, vamos a ver. Bueno, aparentemente yo aquí estoy viendo ya a simple vista a ojo, porque ya cuando uno tiene el ojo ya entrenado ya se da cuenta de que aquí hay una estructura de 2 terminada, y ahora lo que tendremos que ver sería, pues bueno, pues ver hasta dónde pues el precio podría llegar podría llegar para establecer el origen de la tercera estructura. De momento nos encontramos muy cerquita del 61,8%, teniendo en cuenta el último movimiento de donde arrancó el último movimiento bajista desde donde arrancó, o sea, desde aquí. La herramienta, vamos a hacerlo mejor. Esta herramienta Fibonacci, que es gratuita, así, hecho de esta manera, pues todavía no estamos en el 61, sino todavía estamos en el 50% ya un poco roto. Teniendo en cuenta que esta herramienta es gratuita, yo ya la llamo el tío Fibonacci, porque la verdad es que forma parte de mi operativa constantemente, ¿no? Y para ser una herramienta gratuita, la verdad es que la gente debería de utilizarlo más de lo que lo utiliza, y muchas veces, pues bueno, pues no las utilizan, pero la verdad es que para ser gratuita y que la tenemos en cualquier plataforma, yo sugeriría que la tengáis en cuenta y que aprendáis a utilizarla, porque es una maravilla de herramienta. Y cuando empezáis a entender las estructuras unido a Fibonacci, pues la verdad es que os va a dejar unas oportunidades brutales, brutales. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que después de toda esta vela de aquí de rechazo, esta vela de aquí, que es una de las velas que a mí más me gustan, ya lo dije en el anterior vídeo, este tipo de velas, ¿no? Este de aquí. Esta de aquí, que os lo voy a marcar. Esta vela de aquí, o sea, tiene una fuerza brutal, Cuando se dan este tipo de velas suele haber movimientos bastante fuertes, Por ejemplo, mirar esta. Este es el tipo de vela muy parecido a este, Lo que pasa que esta tiene mucha más fuerza porque es más grande. Ya lo mencionaba en el vídeo anterior, pero fijaros aquí, los siguientes movimientos han sido hacia arriba. Y este tipo de velas, cuando se dan, pues la verdad es que indica mucho movimiento, mucha fuerza. Aquí, por ejemplo, tenemos un tipo de vela muy parecido, sería gran cuerpo, con gran pabilo y gran extensión, Aquí es la que estaba mencionando, y esta, si hubiera tenido un poquito más de cuerpo, pues sería muy parecida, Por tanto, yo considero que es posible que veamos cómo el precio pudiera llegar hasta, de momento, si me rompe el 50%, que ya me lo ha roto, deberíamos de esperar por lo menos hasta el 61,8%. Aquí, esta zona de aquí, había una gran probabilidad de que se parara el precio, porque toda esta zona de aquí era una zona importante. Aquí había habido mucha negociación de títulos, porque toda esta zona aquí era una zona de reacumulación que luego tiene un movimiento de recuperación y baja, y aquí no había tanta negociación, lo cual hacía pensar que toda esta zona aquí era una zona de reacumulación confirmada por el volumen decreciente con respecto a este. Y encima, si uníamos esto teniendo aquí más volumen que aquí, teniendo esta línea de tendencia hacia arriba, pues quería decir que ahí ya la oferta ya no estaba presionando y que se estaban retirando, y por tanto validaría el movimiento de los institucionales de querer una reacumulación aquí, y ya no haber y al haber desaparecido la oferta flotante que existía, ya tenían ya el escenario perfecto para llevarse el precio hacia arriba. Entonces, yo aquí, estas zonas son zonas complicadas, en donde el gran volumen de contratación también son zonas de soportes y resistencias. Por tanto, yo había aquí puesto esta zona de aquí, pero fijaros
la ruptura tan abrupta que ha tenido. Y sin embargo, esta zona de aquí sí que había funcionado mucho mejor, porque aquí tenemos un cierre de vela, tenemos aquí un pabilo, esta zona de aquí, y por tanto aquí sí que había funcionado mucho mejor, Pero fijaros que cuando hay la presión vendedora, pues la verdad es que se rompen los niveles muy fáciles, es más complicado que se rompan los niveles hacia arriba que se rompan hacia abajo, porque hacia abajo tiene una potencia brutal. Entonces ahora sería muy factible que si me rompía el 50, nos fuéramos hasta el 61,8. Y en el 61,8 deberíamos de empezar a ver qué coincidencias tendríamos para poder determinar si aquí se acaba en el 61,8 toda esta subida aquí, o por el contrario, pues pudiera ir a buscar niveles pues más superiores. En cuanto al 61,8%, tenemos que aquí tenemos cierre de vela, tenemos aquí esta de aquí, este pabilo, justo aquí al 61, y tenemos cierre de vela, cierre de vela, cierre de vela, cierre de vela y penetraciones aquí. Por tanto, no sería descabellado podernos plantear esta zona de aquí como una primera zona de posible parada de precio y la siguiente al 76,4%. Sería algo bastante factible, pero la verdad es que teniendo en cuenta toda esta vela bastante fuerte, podríamos llegar a pensar que de continuar con esta fuerza podríamos llegar a ver perfectamente cómo el precio pudiera llegar a alcanzar estos niveles, pero habría que ver, pues bueno, pues una radiografía un poquito más exhaustiva en marco temporal un poquito más pequeñito, para poder ver qué estructuras me está dejando en gráficos de temporalidad más baja, para poder determinar si estas zonas que acabamos de marcar son factibles o no son factibles. Y como veréis, aquí ya tengo pues bueno, pues una estructura aquí de 1, y que justo la estructura de 2 me está finalizando en el 61,8%. Eso, teniendo en cuenta el estudio de la estructura 1, me finalizaría en el 61,8%. Ahora bien, eso no quiere decir que si me finaliza la estructura de 2 no pueda haber una tercera, que sí que es cierto que lo puede haber, pero lo que sí que es que habría una gran probabilidad es que de momento el precio tendría mucho camino libre para llegar hasta los 2.630, teniendo en cuenta esta historia más luego esta de aquí. Lo veo bastante factible, el 61,8%, teniendo en cuenta la radiografía en tiempo temporal más pequeñito. Siempre os digo que es muy bueno tener en cuenta el hacer los cambios de marco temporal para tener un horizonte temporal pues mucho más amplio de tomas de decisiones y hacer la radiografía de una manera mucho más exhaustiva. Porque en gráfico semanal no habíamos visto este retroceso, no lo habíamos visto, ¿cierto? Por eso tenemos que estar comprobando distintos marcos temporales, Marco temporal de un mes nos da, pues la verdad es que una visión tendencial a largo plazo muy buena, pero elimina mucho pues lo que son las fluctuaciones de precio y los retrocesos, y ahí es donde reside el análisis de las estructuras, en los retrocesos que nos deja el precio. Y si esto de retroceso no lo vemos en gráfico mensual, pues la verdad es que nos va a costar poder entender un poquito qué es lo que está haciendo el precio. Por tanto, chicos, yo os sugiero que juguéis con los marcos temporales para que determinéis mejor el aspecto, porque claro, esto es una estructura que aquí me debería de dejar la estructura de 2 en un marco temporal más pequeño. Y que si la finalización de una estructura de 2 o de 3 en un marco diario coincide con una finalización también de una estructura de grado mayor en gráfico semanal, pues la verdad es que tenemos unas coincidencias que avalarían una toma de decisión posterior, ya sea en cambio de tendencia o de continuación, o por lo menos de llegar a zonas en donde el precio se puede lateralizar, que sería lo más normal, Siguiente escenario, si me rompiera, digamos, la finalización, me llegara aquí del segundo impulso y me pudiera hacer este tipo de escenario, habría que ver si este tipo de escenario aquí se termina y me originaría, pues, el siguiente movimiento hacia abajo, lo cual empezaría la estructura de 3 que estábamos hablando anteriormente en marco temporal superior, o por el contrario, pues ver si hasta dónde cayera el precio para iniciar una estructura de 3. Si el precio me llegara hasta aquí, podría hacer esto y
me podría hacer este intento, ¿sí? Tenemos esta línea de tendencia vigente con un toque, dos toques, y de ver si el precio sube con esta verticalidad tan fuerte, pues el tercer toque, si me coincidiera con esta zona de aquí, del 76,4%, sería un muy buen punto, para buscar, pues bueno, pues un corto. Para buscar un corto, porque tendríamos el precio agotado con una línea de tendencia y sería un muy buen punto para entrar en corto siempre y cuando coincidiera con estas zonas de aquí. Si el precio ahora se me queda ahora así lateralizado y el precio de nuevo arrancara y me llegara muy cerquita de toda esta zona de aquí, coincidiendo con toda esta zona de resistencia, ¿no? El 61,8%, que es una zona clave, pues también existiría una gran probabilidad de que el precio, pues, empezará de nuevo a caer, Sería lo más probable. Son escenarios muy probables, pero de momento el primer escenario que debemos de contemplar sería hasta aquí, hasta aquí. Luego aquí se podría quedar lateralizado, con una pequeña ruptura, teniendo en cuenta este tercer toque, o por el contrario, pues que fuera una ruptura bastante brusca y venir hasta aquí, cosa que, bueno, no digo que no sea posible, pero cuando son subidas tan fuertes, pues luego generalmente suele tener pues sus recuperaciones, especialmente cuando, fijaros, estas subidas así tan fuertes, cómo reaccionan en otros lugares, ¿no? Fijaros que aquí este tipo de reacción no la hemos tenido ni siquiera ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni siquiera aquí, aunque hemos tenido recuperación y luego se lo ha comido, pero no ha subido tan fuerte como está subiendo aquí, solo aquí en esta parte de aquí, ¿lo veis? Aquí sí que tenemos esta subida así fuerte, parecida como a esta, y luego al final, pues fijaros qué bajadas tan contundentes, tan contundentes. Aquí dejándonos pues perforaciones, haciendo ver a las personas, ¿no? A los inversores, que porque me haya roto pues este pico máximo, venga todo el mundo a comprar y luego el precio se da la vuelta porque aquí entra la liquidez suficiente que necesita el profesional para hacer caer el precio, Porque si aquí hubiera el dinero y la demanda suficiente, pues obviamente el precio seguiría subiendo. Pero en este caso, pues no es así, Muy bien, pues bueno, ya hemos hecho una revisión del índice del SP500. Vámonos ahora con el petróleo, Con el petróleo, pues bueno, el petróleo tampoco ha sufrido pues grandes cambios. Sí que habíamos dicho que aquí existía esta zona de aquí una gran probabilidad de que el precio se pudiera llegar a parar, toda esta zona de aquí. Y después de que me ha roto, vamos a redibujar mejor esta línea, porque esto ya la tendríamos que redibujar mucho mejor, así, Después de que ya tengo esta línea de tendencia completamente ya rota, pues entonces ya lo más normal sería el poder ver una recuperación del petróleo, Lo que estoy viendo es que en gráfico temporal de diario, toda esta subida de aquí, pues tendríamos que ver si va a hacer una recuperación para luego iniciar el siguiente movimiento, porque la verdad es que sería bastante probable, Fijaros, vamos a... tenemos aquí esto. Sí. Fijaros, lo que os comentaba en el vídeo anterior, de cómo esto habría que ajustarlo un poquito, Vamos a ajustarlo un poquito, de cómo el precio me ha tocado de manera milimétrica este tercer toque. Cuando esto sucede, generalmente, pues suelen tener movimientos explosivos en la dirección contraria de la que tenía. O sea, si aquí estaba cayendo, pues ahora estaba subiendo. Y si estaba bajando, y si estaba, digamos, en tendencia bajista, subía, pues luego bajaba, siempre en sentido contrario. Cuando esto sucede, pues lo más normal es que el precio, una altísima probabilidad, el precio pues rebote, y rebota de maneras bastante bruscas, Por tanto, cuando vemos que esto coincide y que este movimiento de aquí pues es bastante extendido, que está muy barato el precio y que ya vemos que aquí se han podido completar las estructuras, pues aquí lo más normal sería que el precio tuviera la recuperación, hacer esta recuperación, ahora hacer un retroceso para ir a buscar esto. Esto sería lo más lógico, Esto sería lo más lógico que tendría que hacer el petróleo. Ahora, tendríamos que estar ahora pensando en qué niveles
en qué zonas de retroceso podríamos llegar a buscar para empezar a buscar una posición compradora. Porque yo ahora, aunque ha tenido una caída muy fuerte, pero por análisis técnico, yo vería una posibilidad de recuperación, una posibilidad de recuperación del precio. Epa, vamos a ver si me lo quita esto. Tendríamos que ver también esta zona de aquí como una zona de resistencia que ya está aquí marcada y ver ahora cómo se comporta, pero bueno, pero no sería tampoco nada descabellado pues el buscar niveles de referencia de retroceso para buscar una señal de compra. Sería muy bueno poder ver pues bueno, pues una caída del precio todavía hasta la zona del 38 y ver aquí una señal de compra para ir a buscar este movimiento. Para aquellos que sean más conservadores, pues obviamente pues una entrada en compra, pues bueno, en la ruptura de este máximo para ir a buscar pues un movimiento, porque a esto le podríamos llamar una estructura de 1 para que pudiera ir a buscar una estructura de 2, sería lo más lógico que pudiera hacer el movimiento. Ahora bien, esta zona de aquí, esta congestión de aquí que estamos viendo, pues actúa de un factor pues limitante en este aspecto aquí para la demanda. Que lo puede romper, desde luego que lo puede romper, pero no sería nada descabellado que toda esta zona de aquí de congestión la pudiéramos, toda esta zona aquí de congestión, la voy a marcar y la voy a cambiar de color para que lo podamos identificar mucho mejor. Eso es, sí. Y esto pues bueno, sí, está bien así, sí. Toda esta zona aquí podríamos ver una zona de congestión, lo cual fijaros como este 38,2%, si el precio me retrocediera hasta aquí, me respeta con toda esta zona aquí y posiblemente podría actuar aquí como una zona de rebote, de soporte para subir. De todas maneras es que esto no lo sabemos hasta que el precio no empiece a actuar y no empiece a mostrar sus cartas, Entonces, esto es lo que yo veo con el petróleo, con el petróleo después de toda esta subida aquí. Pero bueno, aún así, pues no habría que descartar en que si esto fuera toda una estructura de 1 para iniciar una estructura de 2. No hay que descartar esa posibilidad, lo cual la verdad es que me llevaría a niveles cercanos de $40 por barril. Yo la verdad es que en el marco temporal de diario, marco temporal diario, sí que vería la posibilidad de iniciar aquí una estructura de 2, pero si la demanda no es lo suficientemente fuerte como para iniciar una estructura aquí de 2, que es lo que generalmente suele hacer el precio, estaríamos hablando de que no hay demanda suficiente y que no sería nada descabellado pensar en que el siguiente movimiento sería de continuación de tendencia y que por tanto, pues desde aquí arrancaría el origen de la estructura de 2. Y que podríamos llegar a ver el precio, pues que esta zona aquí sería una zona pues bastante factible si no consigue recuperar toda esta zona aquí. Yo estoy hablando en términos de análisis técnico, no estoy hablando de fundamentales. Yo los fundamentales no los toco más análisis técnico. Así que bueno, esa es mi visión, chicos. Aquí yo la verdad es que de haber tomado la decisión que uno debería de haber tomado y que de hecho la tomé, esta de aquí era la zona para rebote más factible, la zona de rebote más factible. Ahora ya el precio ya se empieza a complicar porque entra en niveles ya bastante improbables, donde las tomas de decisiones aquí son más difíciles, pero cuando el precio está muy barato, teniendo en cuenta esta línea de tendencia, que es la que yo ya mencioné, obviamente aquí había la posibilidad de compra. Ya está, ya tengo ya mi posición cubierta, por tanto lo que haga ahora el precio me da exactamente igual, ya estoy en break-even, pero aquí prácticamente las relaciones de riesgo-beneficio cuando se dan este tipo de escenarios, pues yo utilizo relaciones de 1 a 6, de 1 a 6, entonces son zonas altamente probables de alcanzar ese tipo de objetivos y que actúa como una especie de impulso de olla a presión que cuando toca, ¡pam!, sale disparado en la dirección contraria. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar ahora al oro, vamos a ver cómo tenemos ahora el oro, cómo tenemos el gráfico del oro, vamos a pasarlo a gráfico semanal
porque vamos a ver las cosas pues mucho más claras. Pues bueno, fijaros cómo en la semana anterior habíamos previsto esta zona del elipse como final de la estructura de 2, ya ha llegado aquí, tenemos esta zona de aquí de resistencia, parada de precio, y como vemos ahora el precio se está retrocediendo. Está retrocediendo porque después de una finalización de un segundo impulso, pues suele venir una recuperación. Ahora, lo que tenemos que ver es que no sabemos, como repito, no sabemos qué es lo que va a hacer el precio. Si va a hacer una estructura de 3 o por el contrario, aquí se ha acabado, nos podría dejar un patrón de cambio de tendencia y de nuevo iniciar un movimiento bajista. Eso es lo que no sabemos, Eso es lo que no sabemos. Eso es lo que no sabemos. Por tanto, son escenarios más seguros de predecir el 1 y el 2, pero el tercer escenario, pues la verdad es que no tengo ni idea, y son escenarios que no son probables, no son muy probables de averiguar. Pero si me rompiera esta zona de aquí, yo sigo diciendo en los anteriores vídeos que una zona de parada de precio, aunque me pudiera romper esta zona aquí, sería la zona de línea de tendencia bajista, esta de la que yo estaba mencionando anteriormente y en los anteriores vídeos, y que suele actuar muy bien, teniendo en cuenta en que esta línea uniendo los puntos de máximos decrecientes entre este y este, tenemos una línea válida de 7 años, 7 años. Por tanto, esta zona de aquí podría actuar como una zona de resistencia, y no sería nada descabellado que aquí pudiera tener una bajada del precio, teniendo en cuenta en que lo más lógico que tuviera que hacer el precio es lo que ha estado haciendo anteriormente, y que estas zonas de aquí, si lo comparáis con otro tipo de gráficos, ya sea índices, divisas, cuando son líneas de tendencia de grado mensual y que tiene una validez de más de 6 años, 7 años, se convierten en zonas en las que no es tan sencillo el que sean rotas. Ahora bien, a mayor número de intentos, o una de dos, o actúa con mayor fuerza o hasta que al final la rompe. Los mejores son el tercer y el cuarto toque, son los mejores, son las que actúan de una manera muy fuerte y muy potente validando la línea de tendencia, o el línea de tendencia bajista, línea de tendencia alcista o los mismos canales. A partir del cuarto, quinto, pues va perdiendo debilidad. Por eso para mí el tercero es el mejor y es donde yo tomo mis decisiones, en los terceros, Los cuartos es más arriesgado, pero bueno, teniendo en cuenta una relación de riesgo-beneficio entre 1 a 5, si 1 a 5, 1 a 6, a veces también el 1 a 7 funciona muy muy bien. Te puedes permitir el lujo de arriesgar una parte en el cuarto o en el quinto toque, teniendo en cuenta que si en el tercero pues te ha salido positiva, pues arriesgarías una parte, pero todavía te has llevado 5 de la anterior. Por tanto, pues bueno, pues las probabilidades están a tu favor y te permitiría pues una correcta gestión del riesgo, Bueno, como comentaba anteriormente, pues tenemos un escenario de 2 terminado. Mientras que no me rompiera la línea de tendencia, seguiría pensando en compras, aunque yo en los terceros no tomo decisiones, solo tomo decisiones en los segundos. Yo ya no haría nada y esperaría a posiciones más ventajosas, especialmente esta zona de aquí, una zona muy buena que para mí sería buscar pues un corto aquí y teniendo en cuenta en la validez de esta línea de tendencia. Pero aquí compras de momento ya no, ya se han pasado para mi estrategia las zonas de compra, y obviamente pues yo aquí estoy en break-even y tengo mi posición cubierta desde hace tiempo, entonces ya estoy en ganancias, estoy en ganancias y no quiero pues aventurarme a efectuar nuevas compras aquí porque el precio aquí está caro. Para mi estrategia aquí el precio está caro, entonces no tomo ese tipo de decisiones. Bueno, vamos a ver qué pasa con los otros sectores. Vamos a hablar ahora del Eurostock. Pues bueno, el Eurostock de momento, pues ya vemos en gráfico mensual cómo podemos determinar que esta línea de aceleración alcista pues ha quedado rota, especialmente con esta vela de aquí roja, esta vela de aquí roja, esta de aquí, a priori yo ya doy por rota esta línea de aceleración, Eso no quiere decir que el precio no me pudiera venir hasta aquí,
muy cerquita de la línea de aceleración, y que lo que había actuado como una resistencia, ahora va a actuar como un soporte, y por tanto no sería nada descabellado pensar que el precio pudiera llegar hasta cerca de esta zona de aquí, cerca, para luego actuar como como una resistencia y caer. Eso sería algo probable. Obviamente ya sabéis, chicos, de que aquí no tenemos nada nadie tiene una bola de cristal, ni la tengo yo, ni la tiene nadie. No podemos hablar del 100% de casos de éxito, no, esto no funciona así. Y tampoco podemos hablar de que todo funciona a las mil maravillas, porque tampoco es así. Bueno, recordemos que en el anterior vídeo mencionaba cómo había actuado perfectamente bien esta zona, que habíamos determinado como una zona de parada de precio de soporte, que encima era validada por la ruptura de la línea de tendencia. Mientras tanto, que no me rompa esta línea de aquí, yo debería de pensar más en cortos que en largos, Pero, como mencionaba, esta velita de aquí, tiene mucha potencia, y que podríamos llegar a ver cómo el precio, pues bueno, pues podría llegar hasta la primera zona, pues hasta los 3110, y aquí yo me andaría con mucho ojo a ver si esta línea de tendencia, que está rota ahora, pudiera tener un pullback para buscar de nuevo un corto. No lo sé, la verdad, sinceramente, es que era una muy buena zona para empezar a entrar en compras y dejarle correr la posición, arriesgando pues bueno, pues una parte, ¿no? Arriesgando una parte, toda esta zona de aquí, podríamos haber entrado en compra aquí, poner un stop aquí, y obviamente, pues bueno, pues ir a buscar pues este tipo de relaciones de las que yo os hablo. Aquí pondríamos más o menos por aquí. Aquí sería el 1-1. Aquí buscaríamos aproximadamente el 1-2, y aquí ya nos hubieran pagado ya el 1-2. Y aquí pues copiar y el 1-3 aquí. El stop hubiera estado aquí, por esta zona aquí, ¿sí? Aproximadamente, para dejarle un poquito respirar. Además, fijaros que aquí también coincide esta zona aquí del stop con este último pabilo de aquí y toda esta zona aquí, lo cual también era una zona bastante buena para colocar un stop, y también obviamente depende de la gestión monetaria de cada uno. Pero bueno, ya en cuanto el precio prácticamente te ha puesto ya una relación de 1-2 a tu favor, ya pues bueno, lo ideal sería el ir moviendo el stop. Si me apuras, ya te pones en break-even y deja correr la posición. Aún así, obviamente aquí tenemos una tendencia bajista, tenemos una sucesión de máximos decrecientes, por tanto aquí la tendencia es bajista, pero si hablamos del corto plazo, los rebotes, que también se pueden aprovechar, para los que digan que no se pueden aprovechar, claro que se puede aprovechar teniendo en cuenta la finalización de una estructura, obviamente se puede aprovechar. O sea, fijaros como aquí, por ejemplo, pues nos sale un patrón de cambio de tendencia muy bonito, que es este de aquí, se ve muy clarito, se ve muy clarito este patrón de cambio de tendencia, especialmente en esta zona aquí. Para los que no hayan querido ser tan agresivos de directamente ponerle una orden de compra aquí, teniendo en cuenta pues el conocimiento de las estructuras, más luego esos soportes tan importantes y que ya habíamos mencionado, podríamos haber entrado aquí en compra y haber ido a buscar pues un movimiento contratendencial de largo plazo, pero para ir a buscar una tendencia alcista de grado menor en un marco temporal más pequeño. Eso se puede hacer, o sea, es que no hay problema, o sea, es que sabemos que la tendencia a más largo plazo obviamente es bajista, pero en el corto plazo las microtendencias se pueden aprovechar exactamente igual. O sea, que quien diga que no, pues la verdad es que quizás no ha averiguado las oportunidades que dan otro tipo de marcos temporales, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta marco temporal de grado mayor, pero cuando tú ves esto, pues tú puedes aprovechar las tendencias de grado menor, ¿no? O sea, que no hay problema, chicos, Entonces, que no hay problema. Así que bueno, de momento el Eurostock pues podría seguir teniendo potencial de subida. Aquí se está enfrentando aquí con una resistencia, teniendo en cuenta este doble techo
que hay aquí marcado, que actualmente había actuado como un soporte, y vamos a ver cómo actúa esto, vamos a ver cómo actúa esto. Esta estructura de aquí, la verdad es que así a priori no lo podría, sería complicado tomarlo en cuenta como una estructura de esto de 1. Voy a echarle un vistazo antes de nada para comprobarlo. Pues no se puede contemplar esto como una estructura de 1, no reúne las condiciones, y habría que ver desde aquí si verdaderamente, pues bueno, nos podríamos encontrar con una estructura de 1 para ver si ahora podría ir a buscar una estructura de 2. Pero de todas maneras, toda esta zona aquí lo voy a alargar un poquito más. Eso es, lo voy a alargar. Toda esta zona aquí va a actuar como una resistencia. Vamos a ver si tiene la fuerza suficiente como para hacer esta recuperación hasta aquí. Yo me atrevería a decir que sí que es factible, pero bueno, pero al fin y al cabo lo que uno crea, lo que el mercado va a hacer, pues bueno, pues obviamente pues eso no lo sabemos, pero siempre actuamos en función de lo que es lo más probable, y esta actuación de aquí era lo más probable y por eso lo aproveché. Muy bien, vámonos ahora al IBEX 35, vámonos para acá. IBEX 35, pues bueno, al final del IBEX 35 pues es que prácticamente es un calco del Eurostock, ¿no? O sea, pero bueno, también con sus particularidades, Línea de aceleración más de esto, más nueva, la vigente esta, la de segunda de mayor importancia esta, y esta es la otra, la de mayor importancia. De momento, fijaros como de nuevo, esta zona de aquí la habíamos determinado como una zona de alta probabilidad de parada, y esta de aquí también. En cuanto me rompe esta, la siguiente actuó muy bien, y aquí obviamente, pues bueno, pues después de esta vela de aquí, que ya también la mencioné en el vídeo anterior, pues daba lugar a pensar en que iba a haber movimientos alcistas. De todas maneras, vamos a ver vamos a hacer la radiografía, que a mí me gusta hacer, y bueno, eso es, ¿sí? Aquí tenemos nuestra radiografía del IBEX. Esta es bueno, como estábamos viendo en gráfico semanal, pues la otra vela pues era la suma de 5 velas de gráfico diario, que daba la información de esa vela que a mí tanto me gustaba y de la que yo os he hablado en el anterior vídeo. Entonces, perdón, un momentito. Este tampoco se puede considerar como una estructura de 1, y tendríamos que ver la posibilidad de que si ahora nos podría dejar un retroceso, porque obviamente tiene que corregir toda esta subida, o sea, que no se puede estar ahí pensando en que todo sube y todo baja eternamente, porque necesita recuperar el precio. Entonces, vamos a ver si en esta zona de aquí el precio pudiera hacer una recuperación para iniciar de nuevo otra senda de recuperación después de toda esta caída, porque la verdad que sin tener en cuenta los datos fundamentales de mi querida España, pues no sería nada descabellado pensar que después de toda esta zona de aquí, la siguiente zona de continuar esta recuperación alcista, porque tiene que recuperar, después de todo este movimiento de aquí debería de recuperar, ¿no? Siguientes zonas, si tuviéramos que determinar zonas con alta probabilidad de parada de precio, pues bueno, pues yo determinaría con que la zona de los 9130 pudiera ser pues zonas factibles. De todas maneras, voy a cambiármelo a gráfico mensual, porque así lo podemos ver mucho mejor las zonas de resistencia. Fijaros como ahora esta vela de aquí, verde, pues también tiene fuerza, tiene fuerza esta vela verde de continuar hasta aquí, y comerse el 50%, más del 50% de la vela roja. Podríamos hablar de una vela envolvente, por tanto, una información que nos está indicando que pudiera aparecer ahora fuerza la demanda, porque sería una vela envolvente que te engulle más del 50% de la vela anterior, lo cual ya nos estaría indicando ya una muy buena información. Bueno, vamos a determinar los posibles siguientes escenarios.
Bueno, voy a pasar mejor a semanal porque necesito aquí ahora ver más velas para poder determinar las zonas que podían actuar como resistencias en los siguientes escenarios, ¿eh? Pues bueno, de momento aquí el precio aparentemente tendría camino libre hasta esta zona de aquí. Sí, los 9130, los 9140 es una zona factible. 9140, esta zona aquí es una zona factible, de poder, de esto, de que el precio pudiera llegar hasta ahí, luego ahí veríamos lo que el precio pudiera llegar a hacer, pero esta zona es una zona muy factible. De rompernos esta zona de aquí, pues las siguientes zonas, fijaros cómo esta zona de aquí coincide con este de aquí, coincide también con este punto de aquí, este de aquí y este de aquí, Las siguientes zonas podríamos ver que esta de aquí, pudiera ser una zona también de resistencia. La voy a copiar, que sería en torno a los 9260, teniendo en cuenta esto y este, podrían ser zonas en donde el precio pudiera tener alguna resistencia de continuar en esa recuperación alcista, pero de momento yo considero que tiene camino libre ahora el precio para por lo menos llegar hasta esta zona aquí. Yo considero que es bastante factible, Habría que ver cómo se comporta el precio en esta línea de aceleración bajista, porque bueno, aquí tiene un toque, dos toques, tres toques. Fijaros el tercer toque, obviamente ya ha pagado el 1 a 6 y 1 a 7 de los que yo menciono, y si de continuar el precio haciendo esta subida tan vertical, y nos llegara hasta esta zona de aquí, justo hasta la línea de tendencia bajista, pues habría que ver cómo reacciona. De todas maneras, esta línea de aceleración bajista pues no tiene tanta importancia en cuestión de tiempo como lo pudiera llegar a tener pues la otra línea de tendencia que me une este punto, este de aquí. Bueno, este punto de aquí con este punto de aquí, con este punto de aquí, La más importante es esta de aquí, esta para mí es la más importante. Esta de aquí es la menos importante porque es la más nueva, como aquel que dice, ¿no? Y podría ser rota con mucha facilidad, Esta sería la siguiente, con un toque, dos toques, tres toques, Y si el precio rompe esta zona de aquí se va a encontrar con zonas complicadas, ¿no? Aquí, si me rompiera el precio, pues bueno, pues podríamos encontrarnos también con unas zonas con zona problemática de poder continuar con esta tendencia alcista que se puede llegar a iniciar, porque el precio, como os digo, tiene que recuperar un poquito, Así que bueno, esa es mi valoración para el IBEX 35. Considero que tiene potencial alcista hasta los niveles, el primero el 9130, me rompe, los siguientes niveles factibles podrían ser los 9250, Muy bien, vámonos con el índice Nikkei, vámonos para allá. Bueno, madre mía. Yo ya sé que esto da miedo para los que estáis viendo esto. Y vamos para allá. Fijaros cómo el índice Nikkei pues me ha respetado perfectamente esta línea de tendencia que lleva desde el 2012, con su toque, dos toques, el tercer toque. A veces existen las perforaciones, por eso perforaciones al toque de la línea de tendencia, por eso hay que dejarle un pequeño espacio. Si el precio, pues bueno, pues nos rompiera, la línea de tendencia y nos rompía el stop, porque aquí obviamente pues hubiéramos entrado en compra en esta zona de aquí, y de haber tenido el stop muy cerquita de aquí no lo hubiera roto. En cuanto nos rompe el stop y el precio se vuelve otra vez a meter dentro por encima de la línea de tendencia, entramos de nuevo en compra y ponemos nuestro stop en este punto de aquí, en este punto de aquí, y deja que corra, Cuanto más cerca entréis en la línea de tendencia, si nos ha sacado la operación mala a la anterior, cuanto más cerquita, o sea, si el precio se me vuelve otra vez a meter aquí, pues yo contemplaría una entrada en compra en este punto de aquí, lo más cerca, y así de esta manera yo podría determinar todo esto pues como mi riesgo para ir a buscar pues relaciones de como mínimo pues uno
1 a 3 sería lo ideal, ¿eh? Aquí tendríamos 1, ya lo ha pagado el 1 a 1, el 1 a 2 yo lo he contemplado, ya lo ha pagado, por tanto ya podría ya empezar a plantearme el mover el stop, si lo quieres poner en break-even, aunque yo sugiero que le dejéis un poquito de espacio, pero bueno, pero si quieres reducir el riesgo, ya lo puedes reducir ahí, o sea, esto es una pérdida mínima, y aquí ahora, pues bueno, pues se podría plantear, pues ahora, pues el buscar el 1 a 3, Aquí ahora el 1 a 3 coincidiría, con esta zona aquí, esta zona de aquí, que es una zona de posible parada de precio, teniendo en cuenta que aquí actúa esta zona como zona de soporte, soporte aquí, soporte, 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 hasta que al final lo rompe. Por tanto, aquí podría actuar esta zona como una zona de resistencia, ¿Tendría potencial de subir hasta aquí el precio? Pues sí, sería factible. Vamos a hacerle la radiografía, Uf. Chicos, no os volváis locos con esto, porque yo siempre estoy buscando estrategias para esto, para invertir, Entonces estos son mis estudios que bueno, que yo sé que a alguien le puede marear o le puede asustar, Ya me perdonaréis, pero bueno, en fin, así son las cosas, ¿no? Uno siempre tiene que estar buscando, Quien busca encuentra, y ya está, y aquí hay infinidad de oportunidades. Muy bien. Vamos a ver qué encontramos en... Pues bueno, aquí podríamos llegar a plantearnos que, así, a priori, ya estoy viendo ya una posible finalización de estructura de 1 y podría darse el inicio de una estructura de 2, Entonces yo vería que si el precio pues me pudiera empezar a caer por aquí, zonas del 38, del 61, sería bastante factible poder ver un siguiente movimiento hacia arriba, De momento el precio aquí se me ha parado justo en esta zona de aquí, pero bueno, considero que tendría potencial para llegar a esta zona de aquí. En esta zona de aquí el precio podría actuar, tendría una resistencia, y habría que ver cómo se comportaría después. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no tenemos que olvidarnos de esto, que esta línea de tendencia bajista pudiera actuar como una resistencia en esta zona de aquí. O sea, lo más cercano si el precio se acerca lo más cercano a esta línea de tendencia, pues la verdad es que aquí tendríamos aquí tendremos ya dos máximos decrecientes para trazar nuestra línea de tendencia bajista, y el tercero actuaría como validación de esa línea y por tanto pues una posibilidad de entrada, arriesgando siempre una parte para ir a buscar como un mínimo pues 3 partes o 4 partes. Yo generalmente suelo ir a buscar 5, pero bueno, son zonas especialmente buenas, porque las probabilidades van a tu favor, y encima pues son estrategias que te dan muy buenos resultados, Estas zonas de aquí podrían ser zonas muy fructíferas para buscar un corto, especialmente cuando aquí tendríamos un 1 y un posible 2 terminado. Esto podría actuar muy bien, especialmente si el precio coincidiera con finalización de un 2 a esta zona de aquí, con zona de resistencia, más luego pues otra zona de resistencia de una línea de tendencia bajista, Así que, bueno, de momento veo potencial alcista en el índice Nikkei, Yo considero que podemos ver en las siguientes semanas pues un movimiento pues a estas zonas de aquí perfectamente, El otro día recibí un comentario, no recuerdo el nombre, disculpa, que me preguntaba sobre Apple, ¿no? Me decía, oye, pues ¿ha tocado suelo o no ha tocado suelo, no? Luego te voy a responder, pero bueno, si ves este vídeo, ¿no? Pues bueno, te voy a responder, ¿no? Pues mira, la verdad es que de momento yo valoraría como que existe la posibilidad de que todavía no ha hecho, digamos, un suelo. Vamos a ver que el precio de momento, pues bueno, prácticamente se me ha comido el 61%, esa bajada que ha tenido, se me ha comido el 61% de toda esta subida desde el 2016, Aquí, la verdad es que está teniendo, le voy a poner mejor la radiografía a diario, porque así todo se ve mucho mejor. Cuando son caídas tan bruscas,
tenemos que cambiar el marco temporal, ¿eh? Obviamente todo esto era un cambio de tendencia brutal, ¿no? O era una formación de cambio de manual, ¿no? De manual, sin buscar los fundamentales. Pero aquí yo me planteo que esto puede ser un 1 y el 2 pudiera llegar a caer aquí, ¿eh? A caer aquí, ¿eh? Vamos a ver. Pues la verdad es que yo consideraría que el precio podría llegar a seguir cayendo, os lo digo en serio, o sea, no me voy a basar en fundamentales, ya sabéis. Toda esta zona aquí, el 61, son zonas de rebote bastante importantes. Habría que ver la posibilidad de esto, de que el precio pudiera hacer esto de aquí y luego caer. La verdad es que cuando el precio cae así, yo generalmente esperaría a finalizaciones de estructuras de 3, no en 2, para tomar decisiones, Y aquí de momento estoy viendo que todavía no ha terminado una de 2, una estructura de 2 todavía no la he terminado de ver, pero es posible que podamos ver una recuperación, obviamente, después de toda esta caída, pero esa recuperación pues no tendría que afectar digamos, a la información de este movimiento de aquí, Vamos a ver de todas maneras cómo el precio se ha comportado en otras ocasiones, cuando ha tenido caídas. Obviamente esta caída no tiene nada que ver con las caídas anteriores, no tiene nada que ver, Entonces, en estas caídas de aquí, el precio, pues bueno, se ha recuperado y ha vuelto a caer y ha marcado suelos muy bien, muy buenos, muy factibles. Por tanto, yo antes de tomar aquí decisiones bastante más agresivas, porque la verdad es que cada índice, cada sector, cada acción se comporta de una manera muy distinta, y debemos de conocer la psicología del índice, de la acción o de la divisa para poder acertar mucho mejor el posible comportamiento que pudiera llegar a tener, yo no soy de esto de comprar acciones, ¿no? de compañías, sino soy más de índices y de futuros, pero si hablara de análisis técnico, yo podría existir aquí una nueva caída para irse a apoyar en esta zona de aquí, en la línea de aceleración que de momento está vigente desde el año 2013, lo cual esta zona de aquí podría ser una zona bastante buena para, si me coincide la finalización de una estructura de 2 y que se apoya en esta zona de aquí, tendríamos finalización de estructura de 2 más luego una zona de soporte con línea de tendencia alcista, lo cual sería una zona bastante probable de buscar un rebote, teniendo en cuenta que también coincidiera con esta zona de aquí, en donde el precio pues estuvo mareado desde el año 2015 hasta el año 2017, que ya me lo rompió prácticamente 2 años de toda esta zona de aquí. Esta zona de aquí debería de actuar como un soporte. En cuanto a si es la finalización, como si no recuerdo mal, si me preguntabas si es la finalización de Apple, pues yo la verdad es que no considero que sea el fin de Apple, ni mucho menos. Sí que es cierto que la verdad que desde que desapareció pues Steve Jobs, pues no se ha creado nada nuevo en esta compañía, y es lo que verdaderamente era el motor, considero, esto es una opinión, de esta compañía, la innovación y que a Apple, con Steve Jobs, que era un auténtico genio creativo, ¿no? Y que supo muy bien rodearse de los mejores, porque uno no puede tener controlado absolutamente todo, no puede saber todo, pero sí que puede saber gestionar muy bien el conocimiento de los demás para aprovechar el conocimiento de los demás y sacar las ideas de él, ¿no? Y él ha hecho verdaderas revoluciones en nuestra vida, pero eso ya no lo vemos. Y precisamente Apple creció tanto precisamente por eso, porque Apple lo que hizo fue crear innovaciones que han transformado nuestra vida. Y lo que está haciendo, desde mi punto de vista, que no obviamente puedo estar confundido, ¿no? Apple en todo este tiempo es que simplemente ha mejorado algo que ya estaba, pero no ha generado cambios de vida potentes. Entonces eso, pues bueno, pues tarde o temprano pues pasa factura
pasa factura. ¿Por qué? Porque vienen otras compañías, como por ejemplo Huawei, Samsung, ¿no? Y que es muy fácil ahora copiar la tecnología de Apple y mejorarla. Y encima a un precio mucho más asequible. Por tanto, no digo que pueda ser que pueda desaparecer Apple, porque no lo considero así, sinceramente no, pero que debería ahora de replantearse su nueva situación en el mercado y si tiene algo nuevo que sacar que mejore las calidades de vida de nosotros, pues la verdad es que sería muy bueno, sería muy bueno. Y bueno, la verdad es que tampoco me gustaría estar en la posición del nuevo CEO de Apple, ¿no? Porque la verdad que el pobre tiene una presión psicológica muy fuerte, porque todo el mundo está esperando que Apple cree algo nuevo, que es a lo que nos tenía acostumbrados pues Steve Jobs, ¿no? Entonces, la verdad que es complicado determinar si va a desaparecer o no, pero yo considero que es una compañía robusta que deberá de afrontar una nueva situación, deberá de innovar en muchas materias, en replantearse muchas cosas y bueno, y enfrentarse pues ahora con una nueva situación, porque obviamente son competidores que hacen lo mismo o mejor que Apple, no hay que olvidarse, mejor que Apple en algunas cosas y encima más barato, ¿eh? Entonces, bueno, es un escenario bastante incierto, pero bueno, no sé, si el precio pues, pudiera llegar a caer de toda esta zona de aquí, y como yo os comentaba, esta zona de aquí podría ser bastante factible, y si me rompe esta zona de aquí, más luego línea de tendencia, esta zona de aquí, la zona de los 90, de la zona de los, en torno a los 86, sería la última barrera que consideraría viable a la hora de tomar decisiones compradoras, ¿no? O sea, aquí sería una posición muy buena para buscar compras, porque después de toda esta caída de aquí, pues aquí el precio estaría muy barato, y podría ser una muy buena oportunidad, De todas maneras, viendo cómo se ha comportado el precio en las caídas, aquí y aquí, si tenemos en cuenta las anteriores caídas que ha tenido el precio, pues antes de tomar decisiones compradoras, pues obviamente aquí lo que tenemos que hacer es esperar a que el precio verdaderamente nos dé señales. Aquí se ve muy claramente una estructura de 3 finalizada, ruptura de línea de tendencia, formación de cambio de tendencia hacia arriba, y aquí lo mismo, línea de tendencia rota, con sus 3 toques rotos, de los que cambio de tendencia y hacia arriba. Por tanto, antes de aventurarnos, disculpa que no me acuerdo de tu nombre, si estás viendo este vídeo, esta explicación va por ti. Entonces, antes de tomar decisiones así precipitadas a la hora de comprar o pensar que tal compañía pues va a desaparecer de todo, y yo me esperaría a poder tener señales como las que te acabo de comentar, líneas de tendencia rota, formación de cambios de tendencia, deja que haga lo que tenga que hacer el precio, aunque eso suponga el tener que desviar nuestra atención durante un tiempo a otros activos que sean más ventajosos, porque aquí de momento yo no veo nada que me haga pensar que puede darse la vuelta al precio. Lo más normal sería que ahora continuara el precio cayendo, pero yo me esperaría a posiciones más ventajosas, Entonces, esa es mi valoración. Espero que te haya podido contestar, Disculpa si no te he podido contestar anteriormente por escrito, pero he considerado que igual dedicarte estos minutos a ti concretamente, ¿no? Que me has hecho esa pregunta, pues bueno, creo que puede ser más acertado, considero. Así que bueno, chicos, nada, espero que os haya gustado este análisis de todos los sectores económicos que estamos siguiendo todas las semanas. Si no me conocéis, soy Jorge Bernal, soy el fundador de la Academia de Trading de Alto Rendimiento, centro profesional para formación de traders. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte, no olvides darle a la campanita para que cada vez que suba un vídeo, pues te llegue la notificación, y así, pues bueno, pues hacer que esta comunidad de compartir conocimiento del análisis técnico de los principales sectores económicos vaya todavía creciendo y poder ayudarlos en la medida en lo que yo pueda. Así que nada, chicos, os deseo una maravillosa semana, tener cuidado con vuestras inversiones, ser prudentes y os espero en el siguiente fin de semana. Cuidaros mucho, hasta pronto.